Datos interesantes sobre nuestros océanos. El mar Mediterráneo no siempre fue un mar. Hace unos 5 millones de años era una cuenca. Eso fue hasta que el agua erosionó el estrecho de Gibraltar e inició una inundación llamada Zangliense. Primero se llenó la parte oeste gracias a que Sicilia formaba una barrera entre oeste y este. El agua más transparente del mundo está ubicada cerca de la Antártida, en el mar de Weddell. Hay más artefactos en el océano que en todos los museos juntos. Se calcula que más de 3 millones de pecios han encontrado su último lugar de descanso en el fondo del mar. Pero lo más interesante es que la mayoría de los barcos perdidos transportaban innumerables tesoros y artefactos, y juntos superarían en número a todas las reliquias de los museos del mundo. Si quieres ver a un tiburón prehistórico, no es necesario mirar al extinto megalodón. En nuestros mares, en el abismo, nada el tiburón anguila, un fósil viviente y de extraña apariencia. Ese tiburón habita el planeta desde hace 80 millones de años. Menos del 10% del océano ha sido explorado por los seres humanos. En la actualidad se podría decir que conocemos más sobre lo que ocurre en el espacio exterior que lo que acontece en las profundidades del fondo marino. Durante muchos años la exploración espacial ha gozado de mayor interés y prestigio. Sin embargo, cada vez más se está extendiendo la idea de lo imprescindible que resulta despejar el gran misterio sobre qué se esconde bajo las profundidades marinas. El calamar gigante existe. Los calamares y pulpos gigantes, representados a menudo en las viejas historias de marineros y en aterradores cuentos para niños, solían considerarse una mera leyenda. Sin embargo, en el año 2004, unos investigadores japoneses captaron las primeras imágenes de un calamar gigante vivo en su hábitat natural, demostrando por fin su existencia. Desde entonces se han publicado muchas otras grabaciones y estudios y ahora sabemos un poco más sobre estos misteriosos cefalópodos. A diferencia de la imagen que la literatura y la mitología han pintado de esta criatura, el calamar gigante no es una bestia cruel que pase el tiempo luchando contra cachalotes o hundiendo barcos. De hecho, suelen acabar siendo presa de dichos cachalotes. Sus dimensiones son extraordinarias y no es de extrañar que los marineros hablen de ellos con respeto. Un calamar gigante hembra puede alcanzar una longitud de alrededor de 13 metros y los machos son ligeramente más cortos, con una media de 10 metros. El naufragio más antiguo, el naufragio de Dokos, data de entre el 2700 y el 2200 a.C. Al difunto Peter Throckmorton, un fotoperiodista muy interesado en los naufragios antiguos, se le atribuye el descubrimiento de muchos naufragios famosos en aguas griegas y turcas. Entre ellos, se cree que el naufragio de Dokos es el más antiguo encontrado hasta la fecha. Data de antes del 2200 a.C., a juzgar por el cargamento de cerámica que transportaba. Fue descubierto por este fotógrafo en 1975 a una profundidad de entre 15 y 30 metros cerca de la isla griega de Dokos, y fue excavado por el Instituto Helénico de Arqueología Marina de 1989 a 1992. El cargamento de cerámica del famoso naufragio incluía tazas, jarrones, jarras, salseras
y otros artículos del hogar, presumiblemente para comerciar a lo largo de la costa y las islas. Es interesante observar que las cerámicas como las salseras provienen de hasta 7 regiones diferentes de Grecia y todas datan de antes del uso del torno de alfarería, al mismo tiempo que los minoicos. Además de la mayor cantidad de cerámica recuperada hasta la fecha, el famoso naufragio también contenía lingotes de plomo para el comercio. La montaña más grande del mundo en realidad está bajo el mar y es el Mauna Kea en Hawái. Se trata de un volcán que dispone ni más ni menos que de 10.203 metros de altitud, aunque nosotros solo podemos ver sus 4.213 metros que quedan en la superficie. ¿Qué porcentaje del océano son zonas marinas protegidas? Las áreas marinas protegidas o AMP son esenciales para la salud ambiental. Aseguran que los pescadores tengan reservas viables al evitar el agotamiento de los recursos, protegen especies en peligro de extinción, hacen que los ecosistemas sean más resistentes al cambio climático y mantienen la biodiversidad. Es difícil obtener un dato exacto sobre el porcentaje de nuestros océanos, pero se calcula que es un 10% del océano el que está protegido. El mar realiza la fotosíntesis. Cuando hablamos de fotosíntesis, generalmente pensamos en plantas, pero la realidad es que el mar hace también un proceso similar. Se trata de una dinámica en la que absorbe dióxido de carbono en grandes cantidades. Se calcula que los océanos pueden llegar a absorber hasta unas 2.000 millones de toneladas de esta composición. Los océanos absorben del 30 al 50% del dióxido de carbono de la atmósfera. Estimaciones recientes muestran que los océanos absorben del 30 al 50% de las emisiones de todo el dióxido de carbono provocados por el uso de combustibles fósiles. De este, el 28% restante se absorbe por las plantas y el 40% se emite a la atmósfera. Sin embargo, la capacidad de absorción de los océanos no es inagotable. En algún momento las aguas superficiales se saturarían y esto haría más lento el proceso de absorción. Si es menos el CO2 que se absorbe, es más el que se va a la atmósfera, lo que contribuiría al calentamiento global. La saturación también afectaría a la capacidad del plancton de absorber CO2, provocando, en un círculo vicioso, un calentamiento acelerado. El 70% del oxígeno que respiramos se produce en los océanos. Los humanos, los delfines, los peces, las gaviotas y prácticamente todo ser vivo debe su existencia al fitoplancton. Este consiste de plantas marinas de una sola célula que viven en la superficie del océano. Estas plantas están detrás de lo que los científicos llaman productividad biológica marina, es decir, la capacidad del océano de sostener la vida de animales y plantas marinas. Estas microplantas utilizan la energía del sol para convertir nutrientes y dióxido de carbono en compuestos orgánicos que forman nuevas plantas. El color azul del océano. El océano se verá azul, sobre todo si nos situamos en alta mar o si nos colocamos en una tranquila orilla del Mediterráneo o del Caribe. Allí el agua aparece en nuestra mirada como el azul más puro y más intenso. Esto podría responder a por qué el mar es azul, pero en realidad son diferentes variaciones de azul.
La intensidad de ese tono se debe a la profundidad y al orden en que traspasan el agua, las longitudes de ondas de luz y sus colores a las propias moléculas. Y el modo en el que suelen traspasar la barrera del agua es el siguiente: infrarrojo, rojo y luz ultravioleta, amarillo, verde y violeta, siendo precisamente la luz azul la última en penetrar el agua y, por tanto, la que le ofrece ese atractivo color. Otro dato a tener en cuenta es que a mayor profundidad el azul es más intenso. Si hay poca profundidad, el tono es más claro. Incluso, seguro que habrás visto en los paisajes de playas caribeñas que la orilla del mar puede verse completamente cristalina. La formación de las olas. Las olas se generan gracias a la fricción del viento con las aguas superficiales del océano, de lo que se deriva una transferencia de energía cinética a través del agua. En síntesis, funcionan como un transporte de energía que genera movimientos circulares a través del océano y que, si no encuentran en su camino algo que les detenga, pueden viajar a lo largo de toda la cuenca oceánica. Bajo el agua puedes encontrar lagos, ríos e incluso cascadas. El universo submarino es muy similar al mundo de la superficie. Hay montañas, acantilados, volcanes e incluso lagos y ríos que pueden fluir durante miles de kilómetros. Estas masas y corrientes se forman cuando el agua salada se encuentra con el agua dulce y sus diferentes densidades crean un efecto de estratificación. Del mismo modo, incluso pueden aparecer cascadas en el océano, como la catarata del Estrecho de Dinamarca, en el Atlántico, entre Islandia y Groenlandia. Con una caída de más de 3.500 metros, se trata de la cascada submarina más alta del mundo y se forma debido a que el agua más fría del lado oriental es empujada hacia abajo por el agua más cálida del lago occidental. El White Shark Café no es un café normal. La vida del famoso gran tiburón blanco siempre ha despertado la curiosidad humana. Estas criaturas solitarias pasan su vida en constante migración por los océanos del mundo, aparentemente sin ninguna intención de revelar sus secretos. Pero en 2002, los científicos lograron descubrir que los tiburones, al igual que los humanos, tienen su lugar de vacaciones favoritos. A menudo apodado el café del tiburón blanco, esta zona del tamaño del estado estadounidense de Colorado se encuentra en el Pacífico Norte y es una fuente de alimento sorprendentemente abundante, por lo que sirve de refugio en invierno y primavera para los escualos. La fosa de las Marianas es el lugar más profundo del planeta. Con una profundidad máxima de casi 11 kilómetros, no se conoce en ningún otro lugar del mundo más profundo que la fosa de las Marianas. Sin luz solar y con una enorme presión de agua, esta fosa es un ambiente de lo más hostil para la mayoría de los organismos que se atreven a aventurarse en ella. Sin embargo, hay un animal que ha aprovechado estas condiciones y ha conseguido incluso convertirse en el principal depredador de la zona: el pez caracol de las Marianas. Es parecida a un renacuajo y no teme en absoluto al vacío ni a la oscuridad, e incluso fue capturada una vez a 7.966 metros por debajo del nivel del mar. Esta fue la captura de pesca más profunda jamás registrada. Mar, marino y marítimo. ¿Qué es marino y qué es marítimo? Pues, aunque suele ser sencillo una vez que conoces sus significados, suelen ser algo confusos y en ocasiones ocupados de una forma incorrecta.
Comencemos con marino, que se refiere a todo lo relacionado directamente con el mar, por ejemplo, el estudio dedicado al mar. Por su parte, marítimo se refiere a objetos o actividades relacionadas con el mar. Los corales que hoy conocemos tienen unos 10.000 años y aparecieron al final de la glaciación. Sin embargo, antes de ellos hubo arrecifes de coral. En el período Cámbrico, hace 539 millones de años, aparecieron los primeros arrecifes. Uno de los sonidos más fuertes que se ha detectado vino del océano. Llamado el bloop, este sonido se detectó en un radio de 5.000 kilómetros usando hidrófonos. El bloop fue parte de teorías conspiracionales que van desde ejercicios militares hasta animales que no conocemos y habitan en la profundidad. No obstante, hoy la explicación es que fue un criosismo, o sea, un movimiento de glaciares. Con 7.000 kilómetros, los Andes tienen el título de la mayor cordillera del mundo, aunque solo en la superficie. La mayor cordillera en realidad se llama dorsal medio-oceánica y está en las profundidades, y esta cordillera submarina mide 65.000 kilómetros de largo. Hubo un tiempo donde la Luna había recibido más visitas que la fosa de las Marianas. Hasta el 2019, solo 4 personas habían descendido a las profundidades del mar, mientras que la Luna había recibido 12 visitas. Sin embargo, eso cambió a partir del 2019, cuando en solo 2 años se realizaron 13 inmersiones. El pez más grande de nuestros océanos es el tiburón ballena. Este pez mide casi 19 metros de largo. El valor medio de salinidad estimado para las aguas oceánicas es de 34,72 gramos por litro. Una cifra que varía según se trate de zonas de mares cerrados como el Mar Rojo, con 42 gramos por litro, o localizaciones próximas a desembocaduras de ríos, como el ejemplo del Mar Báltico, con 4 gramos por litro. El Mar Cantábrico está en torno a 35 frente a los 38 del Mediterráneo. El agua más salada del planeta está en el lago Don Juan, en la Antártida. El agua es tan salada que no se congela a pesar de que la temperatura ambiente es de unos menos 50 grados. El agua contiene un 40% de sal, 18 veces más que el agua de mar y el doble que la del Mar Muerto, que es 8 veces más salado que el resto de los océanos. ¿Por qué existen las mareas? El agua del planeta está en continuo movimiento y el ciclo de las mareas es una de las principales pruebas fehacientes de ello. Llamamos marea a los cambios periódicos en el nivel del mar provocados por la acción gravitatoria de la Luna y el Sol sobre nuestro planeta. Cuando la Luna se encuentra en el punto más cercano a la Tierra, ésta ejerce una mayor fuerza de atracción, y en aquellos puntos que se encuentran más cerca del centro de gravedad del satélite, y, lo que es curioso, también de aquellas que se encuentran más lejos. ¿Cómo se explica? Debido a que menor atracción gravitatoria del satélite se traduce también, de alguna manera, en una menor atracción gravitatoria general sobre el agua. Cuando la atracción gravitatoria de la Luna y del Sol coinciden, se producen las denominadas mareas vivas. Es lo que sucede, por ejemplo, a la luna nueva o en la luna llena.
En estos casos, la posición del Sol, la Luna y la Tierra están alineadas, multiplicando la atracción gravitatoria sobre el agua de los océanos. Y si, además, el Sol y la Luna se encuentran sobrealineados con el ecuador terrestre, las mareas serán todavía más visibles. El fondo del océano se está moviendo. El fondo del océano está compuesto principalmente de basalto y otras rocas ígneas, formando lo que se conoce como corteza oceánica. A medida que las placas tectónicas se separan, el magma fundido se eleva hacia el fondo del océano, formando una dorsal en medio del océano que es parte de los procesos tectónicos activos que están dando forma a nuestro planeta. En estos sitios geológicamente activos, los fluidos hidrotermales expulsan material mineralógico caliente al agua del océano. Esta actividad forma depósitos minerales de aguas profundas y sustenta formas de vida quimiosintéticas y ecosistemas relacionados. En estas zonas todavía se están realizando importantes descubrimientos sobre nuestro planeta y las formas de vida que viven en estas zonas tan remotas.